Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que tú estés viendo este Masterclass, Business Masterclass, que es hecho especialmente para ti. Tenemos siempre los jueves a las 2 de la tarde, hora Colombia, un acompañamiento muy especial para tener invitados que te hablen sobre negocios, sobre empresas, sobre liderazgo, sobre muchas cosas que en este momento son supremamente de interés y son supremamente relevantes para todo nuestro quehacer. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual te voy a presentar por acá. Yo abro por aquí mis cositas para poder presentarte un ser humano espectacular. Él se llama Ricardo Millán y nos trae un tema muy, muy bueno. Este tema es cómo lograr tener equipos de alto rendimiento. Imagínate algo espectacular que podemos empezar a mirar con todo lo que sabe Ricardo de este tema. Pero primero déjame leerte un poco quién es Ricardo. Casado con Inés María Collazo hace 33 años, 3 hijos, Daniel Ricardo de 31, David Santiago 24, Ana Carolina de 21, es director de CENFOL, Centro de Formación y Líderes de Cristiano de Ecuador y Sudamérica, licenciado en Teología, docente universitario, neurocoach profesional certificado en el Neuroscience and Coaching Institute, facilitador certificado Optimizare más allá del deber, facilitador certificado de vida en familia, mentor certificado de El mundo necesita de un padre y el diseño de mamá. Mejor dicho, Ricardo es también de la casa, es un ser que queremos mucho en el instituto y que nos honra con que haya aceptado estar aquí con nosotros. Si estás acá, en este momento con nosotros, te invitamos a que haz tus comentarios, tus preguntas. Si nos ves después en diferido, porque sabemos que puedes estar en este momento en otras cosas, pues también haz comentarios que con todo el amor nosotros leemos, y si hay preguntas, nuestros invitados te responderán. Entonces, Ricardo, bienvenido. ¿Estás por acá? ¿Mm? Sí, Diana, muy buenas tardes, qué gusto para ti, para todos los amigos conectados, un abrazo muy grande y qué rico estar con ustedes. Qué rico, Ricardo. No, pues para nosotros un honor tenerte y que hayas sacado el tiempo para compartir. Eh, Hablemos un poquito pues de como historia, porque estás en este momento en Ecuador, pero tú eres colombiano. Sí, Diana, yo nací en el Tolima, en el Líbano, mi esposa es de Cali, los hijitos bogotanos los tres, y estamos 15 años aquí en el Ecuador desarrollando el trabajo de CENFOL, Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. Y Ujú. bueno, encantados en esta tierra maravillosa del Ecuador, nos ha gustado muchísimo y bueno, de NCI también ya son desde el año 2006, vamos para creo que 7 años Ujú. compartiendo con NCI, con esta hermosa familia. Así que estamos por aquí en ese propósito, Diana, de desarrollar justamente líderes. Qué bueno, Ricardo. O sea, tu esposa y tú, ambos son coaches profesionales. Sí, justamente el año pasado tuvimos esa tremenda alegría y satisfacción de ya Sí. podernos graduar en NCI, ¿verdad? Ese programa de 2 años, el coaching profesional. Se nos alargó un poco porque fíjate que tuvimos aquí en Ecuador una situación de amenaza de erupción volcánica, aquí Ujú. donde estamos en Valle de los Chillos, y tuvimos que hacer un receso, pero luego retomamos y ya el año pasado tuvimos ya el reconocimiento de ya ser coaches profesionales de NCI. Qué bonito, Ricardo, ¿no? Y la verdad es que Inés y tú han sido personas y que a nivel de liderazgo nos han dado pautas, también comparte con nosotros. Y les cuento que detrás de bambalinas, antes de empezar, hablamos de eso, de lo bello que es pertenecer a comunidades con personas íntegras, cuando uno sabe que pertenece a una comunidad que va como muy alineado a las creencias, al nivel de vida hermoso que uno tiene también del servicio. De pronto, ¿qué fue lo que más te invitó, lo que más te atrajo a ti y a tu esposa a certificarte con NCI? Bueno, Diana, fueron muchos aspectos. La persona que nos contó, que nos conectó con NCI fue un gran amigo y compañero nuestro, Carlos Ávila, el doctor Carlos Ávila, él es médico. Y justamente aquí en Sudamérica, donde estamos trabajando, pues muy cercanos con Carlos. Y en el año, debe haber sido 2005 más o menos, comenzó a contarnos de NCI, del instituto. Nos llamó muchísimo la atención desde el comienzo, el coaching como tal.
siempre lo hemos conectado con lo que hacemos. Hay una frase que identifica a Zenfol y es: hacemos discípulos, desarrollamos líderes. Esa es nuestra misión. Hacer discípulos entendiéndolo como aprendices, personas que siempre estaremos aprendiendo, y desarrollando líderes. Entonces esto del coaching, bueno, eso mismo es. Y nos atrajo tremendamente la atención, indudablemente el ejemplo mismo y el referente de Carlos, conociéndole quién es como profesional, como líder, etcétera, pues total credibilidad. Así que empezamos el acercamiento, comenzó el proceso de conocer el instituto, y más bien fue un poquito como el tema de organizarnos para ver el momento de iniciar, y tan pronto pudimos, arrancamos este proceso extraordinario. Ay, qué bien. Y bueno, ya como coaches profesionales y haciendo toda esta carrera tan hermosa de liderazgo, Ricardo, empecemos en este tema tan bonito que traes, porque tú fuiste el que lo pusiste sobre la mesa. Cuando te Ajá. contactamos, decíamos, bueno, Ricardo, tú que acompañas a tantos líderes, a tantos seres humanos, ¿qué propones? Y sin dudarlo dijiste, ¿cómo lograr, mejor dicho, que esos equipos lleguen totalmente a ese rendimiento, a llegar pues como a todo ese logro y potencial que puede tener los equipos? Entonces, tú eres el experto en este menester, te doy la palabra. Cuéntanos qué es lo que no Gracias. querías decir. Bueno, muchísimas gracias. Comenzar diciendo que es un tema realmente apasionante, me apasiona. Estoy convencido del liderazgo y del trabajo en equipo. Sencillamente porque hemos experimentado, te contaba Diana hace un ratito, que iniciamos con mi esposa el tiempo de todavía amigos, novios, aquí en Ecuador dicen enamorados, recién casados. Comenzamos ya el tema del liderazgo. En ese tiempo con universitarios, en Bogotá con el movimiento universitario cristiano. Y hemos entendido que de las mayores necesidades que hay hoy en día, a nivel de la sociedad, a nivel de los pueblos, a nivel empresarial, en todos los campos, es más y mejores líderes. Y, bueno, yo te agradezco mucho tu gentileza, tanto como experto no me considero, yo siempre soy un aprendiz y quiero seguir haciéndolo, pero sí puedo compartir mucho de lo que hemos sido enriquecidos, ¿verdad? Con este tema tan fascinante. Yo digo, por ejemplo, que desde la familia. La familia no es el único enfoque, uno de los aspectos es que le veamos como un equipo de alto rendimiento, cuando papá, mamá, los hijos encajamos, y todo esto que les quiero compartir, las características de un equipo, desde ahí, en la familia, en el trabajo, en la empresa, esto funciona. Y uno de los aspectos importantes, la suma de las partes, si tenemos 5 personas que hacen un trabajo y sumamos los cinco resultados, 5 logros, no se puede comparar con los resultados de esas mismas personas en un equipo de trabajo. Pongámoslos a trabajar en un verdadero equipo de alto rendimiento y se potencian los resultados en todos los sentidos. Entonces es uno de los aspectos para comenzar, que se potencian los resultados, que se optimizan los recursos, que el potencial de cada persona, la capacidad de cada persona se potencia, y podríamos decir que es a la N, por decir algo. Si una persona logra 1000, dos podrían lograr 10.000. La matemática diría el doble, 2000, pero realmente podrían llegar a ser hasta 10.000 y por qué no mucho más, trabajando en equipo, trabajando juntos. Qué bonito. Y ahí cuando hablabas de papá, mamá, estaba buscando aquí, espérate, Ricardo, yo veo por aquí algo que me llamó la atención que tú decías, mentor certificado de El mundo necesita de un padre y el diseño de mamá. Cuéntanos un poquito eso qué es. Bueno, te cuento que es un movimiento internacional que surgió cuando una parejita de esposos en un lugar de África tuvo una experiencia dramática. Tuvieron que ser testigos cercanos de una tragedia, un asesinato masivo de una población ahí en África. Y cuando ellos fueron días después a hacer un proceso en ese lugar, descubrieron que la raíz de esa terrible violencia, hablamos de que llegaron a una población unos hombres armados y asesinaron cientos de personas de una población, incluyendo niños, ancianos, hombres, mujeres, hasta mujeres embarazadas. Algo tan terrible que ellos investigaron y descubrieron que la raíz de todo esto era una comunidad en la cual la ausencia de papá era el origen de toda esa situación.
y comenzaron un proceso. Y han hecho todo un estudio, llegando a la conclusión de que el origen o la raíz de todos los grandes males sociales de hoy es la ausencia de papá, sin demeritar la importancia del papel de mamá. En nuestras comunidades sabemos hoy por hoy que la mayor faltante es papá. Papá no está, papá está ocupado, papá es demasiado duro o demasiado blando, etcétera, y eso viene a repercutir. Entonces estamos integrando, somos parte de este equipo de trabajo, donde trabajamos con talleres, con seminarios, con conferencias, con acompañamiento a personas, a familias, a instituciones, para tratar de responder a ese gran problema llamado ausencia de papá. Es muy profundo, Ricardo, súper profundo, porque mira que a nivel de sociedad, sin ir a entrarnos en este tema, porque sería para otro, otra máster, Total. pero sí, o sea, la mamá de una u otra manera, se puede decir que en un 80% del tiempo de las veces es la que se hace cargo del núcleo, y el Así papá es. en la mayoría es proveedor, pero es que no es solo proveedor, sino que es todo lo que implica ser papá, que es el ejemplo, el Exacto. acompañar, ese mentor. Entonces, bueno, pero entonces con esto, lógicamente, en el liderazgo, las personas son más conscientes de pronto de lo que puede tener hallazgos y que no está, pues, sin llegar a la terapia, lógicamente. Pero en el liderazgo uno se da cuenta de muchas personas que tienen esos dolores no resueltos o esa falencia o esa falta de todo ese acompañamiento. Pero como líderes, no es quedarnos ahí en la terapia, porque para eso hay otros profesionales, sino que poner ese granito de arena con todo lo que ya sabemos. Y tú, yo sé que tienes estructuras y tienes forma de acompañar a muchas personas a lograr potencializar mediante todas esas estructuras que ya llevas años haciéndolo. Qué rico hablar como de todo eso que tú tienes y que manejas también. Encantado. Quisiera, por ejemplo, compartirles que para lograr desarrollar equipos de alto rendimiento, primero es importante que descubramos cómo es, cuáles serían las características de un equipo de alto rendimiento, para que podamos buscarlas, para que podamos trabajarlas. Y afortunadamente todo esto, pues sí hay los espacios como este, por ejemplo, seminarios, talleres, entrenamientos de cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿cuáles serían las características de un equipo de alto rendimiento? Quisiera poner en la mesa dos palabras antes de ver las 6 características. La primera palabra es la palabra interdependencia y la segunda la palabra cooperación. Para que hablemos de equipos de alto rendimiento, necesitamos descubrir ese concepto de la interdependencia. Y básicamente hablar de que es como el punto medio, como el punto de equilibrio entre dos extremos o dos conceptos que pueden ser en cierta manera contrarios. Y el uno es la dependencia, el otro es la independencia. No es, cuando hablamos de equipo, naturalmente, no es saludable ni la dependencia ni la independencia. Y en todos los ámbitos, como decíamos, sea equipo familia, equipo empresa, equipo deportivo, etcétera, no es saludable la independencia. Si hay independencia, si cada uno estamos por nuestro lado, si tú no eres mi problema, yo soy independiente, me basto solo, no puede haber equipo. Y el otro extremo, si en cambio hay dependencia, ya llegando a eso enfermizo de que no pienso sin ti, de que no tengo mi propio criterio, de que dependo de los demás, tal vez en una forma como, digamos, enfermiza. La interdependencia no es, está como decía, en el punto medio de la independencia y de la dependencia. Entonces, equipo de alto rendimiento, necesariamente hablamos de buscar la interdependencia. Y la palabra cooperación, porque es una palabra hermosa, se nos parece y tiene mucho que ver con el cooperativismo, ¿verdad? Toda esa filosofía, forma de pensar, etcétera, tan importante. Entonces, la cooperación es en esencia, ¿no? ¿Cuáles serían las 6 características de un equipo de alto rendimiento? La primera es tener un propósito común. Primera característica, ¿verdad? Es decir, cada uno tenemos propósitos en la vida, cada uno tenemos sueños, planes, anhelos y todos son importantes, pero al momento de un equipo, esos propósitos individuales deben estar subordinados al propósito común. Y aquí entramos a hablar de la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la visión?
Es decir, la primera característica, propósito común, debe responder a la pregunta ¿cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde vamos, verdad? ¿Cuál es la razón para la cooperación? Y ahí entra esa palabra. Entonces, esa, Diana, sería la primera característica que tendríamos que buscar, ¿verdad? No sé si la seguimos desarrollando o vamos conversando de cada una. Bueno, vamos a aterrizar esto, pero antes de seguir, quiero aquí saludar a todas las personas que están con nosotros. Qué belleza, qué rico Menares, hola Kerly, Marcela, un beso para ti, Ligia María, qué rico. Aquí te están poniendo muchas cositas. Patricia, tan bella, Serván, María Vélez, hermosa, Marcia Salazar. Bueno, esto se me está pasando muy rápido, pero aquí te están poniendo cosas muy lindas, Ricardo, para cuando ya terminemos. Qué bueno que entres a alguna de las plataformas donde estamos, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, y miras todo esto que están poniendo tan bonito. ¿Te parece? Genial. Claro que sí. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, interdependencia, eso me parece supremamente potente, Ricardo, porque, y me haces acordar un poquito de todo esto, de este señor, se me fue la palabra, de Steve Covey, cuando él hablaba de no pensar en el yo, no pensar en el tú, sino pensar en nosotros. Es la misma invitación, o sea, el yo sería esa independencia absoluta, el tú sería esa dependencia solo pensando en ayúdame y que tú eres el que sabe y no soy capaz de pensar. Pero ese nosotros invita a que a hacer totalmente esa unión, esa red de posibilidades, esa primera que invitaste, pues hermosa. Y la parte de cooperación, pues imagínate, es algo que es totalmente de esa interdependencia, o sea, mutuamente nos vamos ayudando y mutuamente con ese nosotros vamos creciendo. De ahí cuando ya ibas a empezar con los 6, nos invitas a propósitos. En el coaching sabemos muy bien que una persona puede tener objetivos y los objetivos lógicamente son viables y miramos si son alcanzables, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando una persona a esos objetivos no le pone propósito, se puede perder en el camino, porque es que el propósito es el que te mueve. Es eso que te hace visualizar el futuro, y tú mismo lo decías, es la visión, es hacia dónde quiero llegar. Si estoy aquí, hacia dónde quiero, entonces me da esa fe, esa esperanza, esa ilusión, ese motorcito interno. Entonces, esa invitación que nos hace muy lindo para empezar es, todos los equipos deben tener eso, un propósito, un para qué. De ¿Lo acuerdo, resumí bien? imaginémonos que, total, excelente, 10. Ah, bueno. Imaginémonos que algo que en la vivencia y a través de los años, en esta experiencia hermosa de trabajar con equipos, porque todo esto no es teoría, es toda la vivencia que hemos disfrutado tantos años con personas, es entender que cuando hay visión, hay pasión. Muchas veces a las personas o a los equipos o las instituciones les falta ese fuego, ese empuje tan fuerte que lo da el propósito, porque es que la visión justamente, y me gusta que rime, la visión trae pasión, o dicho al contrario, sin visión no hay pasión. Entonces, qué tremendo a veces tratar de empujar un equipo, de llegar a algún lugar sin tener ese fuego, ese impulso que necesitamos, que es el de la visión, ¿verdad? Totalmente. Perfecto, esa es la pasión que lo mueve. Mira que Así ahora que es. estamos en todo esto de olímpicos, de mirar todo, imagínate al coach, al entrenador, a la persona que está acompañando a un equipo de alto rendimiento, no es la medalla en sí, la medalla representa esa ilusión y esa pasión visualizada en el pasado hacia el futuro. O sea, cuando ya tienen esa medalla, ven ya tangible toda esa pasión y ese fuego que tuvieron adentro para llegar allá. Total. Imagínate que originalmente era simplemente una corona de laurel, algo que se marchita tan rápido y sin embargo era suficiente para moverlos para toda una vida, años y años de esfuerzo, de trabajo, era esa pasión, ¿verdad? Entonces, ya con esto claro, familia, todos los que estamos aquí conectados, ese propósito, vamos a una segunda característica y es las funciones definidas.
cuando ya sabemos que vamos en la misma dirección y que eso nos apasiona y que eso es ese fuego interno, entonces tenemos que definir funciones, responder a la pregunta ¿quién va a hacer cada cosa? ¿Quién hace qué? Y eso nos daría la estructura para la cooperación. Si el propósito nos da la razón para la cooperación, las funciones nos dan la estructura para esa cooperación. Entonces, cada uno, no puede haber ninguno que está ahí en el equipo porque sí, yo estoy aquí, ajá, ¿y cuál es tu tarea, tu función? Pues no sé, pero aquí estoy bien, me siento rico. No, a ver, ¿cuál es tu aporte al equipo, verdad? Esa sería la segunda característica, ¿no? Funciones definidas. Qué Entonces, muy bonito, claro. Ricardo. Qué claridad con eso, porque es que, como dice, yo me río mucho porque Luis Gaviria, nuestro director, tiene un dicho que siempre me hace reír, que no hay nada peor que un bobo motivado. O sea, hay una persona que puede ser muy motivada, pero no hace nada. O sea, sí, tú puedes, toda esa energía y todo, pero que la energía vaya totalmente encaminada a la acción, a trabajar en Total. algo. Entonces, de ahí que a nivel, por ejemplo, organizacional, Ricardo, es tan poderoso los perfiles bien direccionados, las personas en las tareas que en verdad tiene la potencia y la capacidad. Fuera de preguntar, o sea, un líder pregunta, un líder potencializa las fortalezas. Entonces, cuando tú nos invitas a esto tan bonito de funciones definidas, un líder totalmente cómo logra potencializar, pues definiendo esa estructura de una manera supremamente inteligente y supremamente coherente a la fortaleza, a la inteligencia que tenga cada uno, a lo que sabe hacer. Exacto, es que eso permite más, Diana, que cada persona hace lo que mejor sabe hacer y hace lo que más le gusta. Entonces, naturalmente que se va a sentir bien, se va a sentir útil, se va a sentir importante, se va a sentir cómodo y va a ser su mejor aporte al equipo, Claro, va a ser definitivamente, más ¿no? productivo, Ricardo. O sea, Totalmente. viendo porque mucha gente me dice, ay, pero eso tan materialista de ser productivo. A ver, no es materialismo, es realidad. Es que en lo que tú estás haciendo, si no eres productivo, lo que estás haciendo es gastando el tiempo y agotando al equipo. Porque si hay reprocesos, si las personas tienen que volver a revisar tu trabajo, si lo que haces no lo estás haciendo bien, pues haces daños a todo el equipo. ¿Mm? Total. Además de que ese sentido de productividad, estoy de acuerdo contigo, yo creo que no es para nada materialista. Naturalmente uno puede tener un enfoque distorsionado de esa productividad. La verdadera productividad tiene que ver más bien con cosas trascendentes. Entonces, cuando en ese propósito común yo siento que estoy aportando y naturalmente estamos produciendo, una de las cosas seguramente dinero, seguramente recursos económicos o materiales, pero vamos a encontrar que eso realmente va a ser el resultante de que producimos cosas más importantes, como por ejemplo relaciones, como por ejemplo vidas restauradas, vidas fortalecidas, mejores familias, mejores instituciones y tantas cosas más en esa productividad total. Una tercera característica sería liderazgo aceptado y participativo. Importantísimo, ¿no? La palabra liderazgo, como compartíamos en mi presentación, tengo el privilegio de trabajar y de coordinar el trabajo de Senfol en Ecuador y Sudamérica. Senfol significa, les decía, Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. Y nos define, como les contaba, que hacemos discípulos y desarrollamos líderes. Porque si algo es importante es que tengamos, les decía, más y mejores líderes. Ahora, ¿qué entendemos por liderazgo? No entendemos una posición, como lo plantea muy bien John Maxwell, habla muy bien de que no es simplemente una posición, ¿verdad? No estamos hablando de ser un jefe, no estamos hablando de mandar. El verdadero liderazgo es servicio, es compromiso, es amor. Entonces es como que todo lo contrario, digámoslo de esta manera. En la concepción distorsionada del liderazgo, la gente a veces puede pensar que alguien es más importante entre más personas tiene a su servicio, pero el líder piensa todo lo opuesto. Un líder piensa más bien entre más personas sirvo, entre tu posición de liderazgo es más alta, por así decir, usar un término, no es que tienes más gente a tu servicio, es que tienes más gente a quien servir, porque ese es el objetivo del liderazgo, influir sirviendo, básicamente, ¿verdad? Entonces imaginémonos en un equipo donde se concibe así el liderazgo.
donde, o sea, ese liderazgo naturalmente va a ser aceptado, porque es participativo, porque no es totalitario, porque no es impositivo, porque se gana en el servicio, ¿no? Ujú. Entonces, una vez más, si partimos desde la familia, yo trabajo mucho con varones y con matrimonios, y les digo a los hombres, un esposo, un papá, un padre de familia, no debe ser un arriero, debe ser un pastor, a pastor de ovejas, no hablo de pastor de una congregación en este caso. ¿Cómo así? El arriero va detrás de un rebañito de animalitos, la palabra lo dice arriándolo, gritando y verdad, y con el rejo, lo que sea, obligando a andar, mientras que el pastor con su rebañito, él va adelante marcando un camino, el rebaño identifica su voz y confía y sabe, y entonces le sigue. Entonces digo, un varón que es esta clase de líder en su familia, no va a tener problemas con su esposa. Yo le agradezco a Dios con la mía, 33 años, y aprendí esto gracias a Dios. Y esa ovejita que es la primera que funciona y es fantástico. Entonces no hay, por ejemplo, como esa lucha de poder en los equipos, porque no se trata de poder, sino de servicio, ¿no? Entonces, Qué liderazgo bonito. aceptado y participativo. Una Entonces, tercera mira, característica. Ricardo, que eso está tan bonito lo que nos invitas a pensar en el arriar, porque es que en muchos escenarios lo vemos. Creemos que el líder es el que tiene que estar empujando y estar pendiente de todo el mundo y mira y hace esto y hace aquello. Cuando tú nos dices que es aquel como el pastor que va caminando y la oveja va detrás, sin ser la oveja sumisa y no sé qué hacer, sino que es esa oveja que confía por donde va el pastor y que es capaz de ver que ese pastor lo inspira, porque lo que él va a hacer Total, es para su bien y eso es ganado, total. eso no es en paracaídas, eso es ganado totalmente, la confianza, No el puede ser seguir, impuesto. uh-huh, el ser seguir a un... Además, Diana, que claro, a este concepto que veíamos del rebaño hay que se complementa con otro y es que uno de los esenciales del verdadero liderazgo o el verdadero líder es que siempre está trabajando porque él quiere y su meta es desarrollar a su equipo como futuros líderes. Entonces, lejos de él sentirse amenazado o competir por el poder, su gran meta es desarrollar a esas personas para que lleguen más lejos que él, para que se desarrollen como líderes, ¿por qué no mucho mejores que lo que él logró? Entonces no está queriendo minimizarlas, ni queriendo frenarlas, ni queriendo pararse encima de ellas, sino todo lo contrario, viendo cómo les levanta, cómo les empodera, cómo les proyecta, porque su gran éxito va a ser entregar a una siguiente generación la posta. Pero mira que cuando un líder llega a esa posición, Ricardo, es porque está totalmente abastecido, es un ser seguro, porque cuando una persona está en el ego, en el miedo, en el terror de que esta persona va a ser mejor que yo, entonces me va a hacer a un lado, ahí lo que está diciendo es una persona que no está totalmente abastecida y crecida internamente. Entonces, esa invitación es muy Total. linda porque cuando un líder demuestra totalmente con sus actos y su acompañamiento que el mayor deseo es que los demás crezcan, ahí está dando total confianza. Perdóname que se me estaba descargando la computadora, pero ya estoy conectado. Dale que estamos en la Sí, es virtualidad y eso puede pasar. solo un segundo, conecto. No, dale, tranquilo, yo por acá sigo saludando. Por acá Magnolia Martínez. Espérate, Norita Tobar, Charlie Medina, Zulma Prado, Ligia María, Jorge Fraile, qué belleza. Por aquí Carmen Cecilia, Carmencita también, Germana Navalla, un esposo para, un beso para ti. Mira que por acá te están poniendo cosas muy lindas. Ana Carolina, Patricia, Gloria Patricia, Florita, un besito, qué belleza. Bueno, mejor dicho, cosas muy lindas por acá te están poniendo, Ricardo, para que después lo disfrutes y lo Gracias. leas. Muy bien, íbamos Gracias y entonces bueno, en el para tercero, todos también ¿cierto? abrazo. Ah, no, en el cuarto. Correcto. La cuarta Vamos al cuarto. característica es procesos, sí, el cuarto es procesos eficaces. Procesos, ¿verdad? Me encanta esa palabra, yo creo que la vida misma
y todas las cosas siempre deberíamos verlas como procesos. A veces nos puede pasar que caigamos mucho en hacer y vivir muy en cosas como puntuales. Y claro que sí, hay algunos eventos en la vida o en el trabajo o en el liderazgo, pero los procesos son mucho mejores y es importante que los desarrollemos. Entonces, me refiero a que un proceso implica tiempo, implica un comienzo y un final, implica una serie de metas y de pasos específicos. Entonces, para el desarrollo de la tarea, naturalmente que estos procesos ya tienen que aplicarse a la empresa en particular, a la institución en particular, cuáles serían esos procesos efectivos, eficaces. Entonces respondería a la pregunta, el cómo de la cooperación. ¿Cuál sea la mejor forma de hacer todo esto? Y claro, cuando se trabaja en equipo en esta concepción, lo bonito es que hay muchas más mentes pensando, muchos más talentos y muchas más capacidades y experiencias y conocimientos aportando a descubrir cuáles sean esos cómo más efectivos. No sobra aquí recalcar, por ejemplo, que sabemos que muchas veces las personas o las empresas se pueden estancar cuando llegamos al punto en el que creemos que la única manera de hacer las cosas es como siempre las hemos hecho. Y aparece aquello de que no podemos esperar nuevos y mejores resultados si seguimos haciendo las cosas de la misma manera que siempre las hemos hecho. Entonces sería el cómo, procesos eficaces, sería una cuarta característica. Buenísimo. Entonces, a ver, hay algo muy importante que nos invitas a siempre tener en cuenta cuando estamos hablando de llegar a un resultado. Y es que todo como equipo de alto rendimiento, como equipo que en verdad logra las cosas, debe tener un proceso, el cómo hacerlo, ¿cierto? Esa Correcto. invitación es supremamente importante, Ricardo, porque muchas veces tenemos muchas ganas, las personas están dispuestas, cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero no hay una ruta, no hay como ese paso a paso de visualizar proceso. Y mira que en toda la cadena, por ejemplo, de producción, está establecido a cómo hacer las cosas por procesos. Y en cada proceso hay mediciones, hay indicadores, en cada proceso hay junta, por ejemplo, de mastermind, de mentes pensantes para ver cómo potencializamos o mejoramos procesos. Entonces, me parece supremamente acertada esta cuarta invitación, cuarto punto, que es la invitación a todo equipo de tener claro cuáles son los procesos para llegar a la meta definida o a ese propósito que tienen visualizado. Excelente, exactamente, ese es sería el cuarto, ¿no? Una quinta característica, y yo creo que en esta, conectémosla con la tercera que se habla del liderazgo, obviamente que todas van interconectadas, las seis características, pero aquí hablamos de relaciones sólidas. Esa es otra palabra muy importante y esencial cuando hablamos de liderazgo. El liderazgo implica relaciones. Entonces, claro, aquí tenemos que reconocer y entender que las personas no tenemos todas la misma habilidad para las relaciones. Cuando trabajamos aquí es de lo que hacemos siempre nosotros en los equipos en Zenford, es trabajar que las personas puedan descubrir cuáles son sus dones, cuáles son sus temperamentos. Hay unos más relacionales que otros, pero en los equipos necesitamos que si no tengo esa habilidad, pues necesito aprenderla, necesito desarrollarla. Tal vez haya personas más hábiles que yo para relacionarse, pero este es un no negociable. Necesitamos aprender a relacionarnos y desarrollar las relaciones. Acá hablamos de unidad, no olvidando que es muy diferente a uniformidad. Si algo puede destruir o puede anular un equipo, es la uniformidad. La gente a veces piensa, vuelvo al ejemplo del matrimonio, que entre más parecidos somos, mejor nos entendemos y mejor nos llevamos. Y hemos descubierto que no es así, ¿verdad? Cuando en el matrimonio y el tema familia es de los que más trabajamos con mi esposa, entendemos que entre los esposos, los cónyuges, seamos más diferentes, puede ser mucho mejor la relación. Cuando entendemos que esa relación llamada matrimonio se trata de una complementación y no de una competencia. Entonces, igual pasa en los equipos. En cualquier equipo, entre más diversidad hay de personas, de temperamentos, de todo, experiencia, etcétera, hay mayor posibilidad de un mejor equipo, siempre y cuando aprendamos a relacionarnos, porque ¿cuál es el problema? Que esas diferencias nos pueden hacer tener conflicto.
cuando deberían llevarnos a la complementación. Entonces, esto tiene que ver con el clima de la cooperación, cuando logramos desarrollar unidad, insisto, más no uniformidad en el equipo de trabajo. Y eso es potente, Ricardo, porque es que, a ver, nosotros somos seres relacionales, o sea, nuestra especie es de relacionamiento. Nuestra especie no es solitaria, como puede haber otras especies de animales solitarios, pero nosotros somos de relaciones. Desde que salimos de vientre de mamá, nos acobijan. Entonces, tenemos totalmente como programa mental estar en manada, estar en tribu, somos tribales. Como somos tribales y estamos en tribu desde el núcleo principal que es la familia, pues estamos llamados a buscar relacionamientos saludables, que expandan, que nos ayuden, pero para eso también hay que tener conciencia de que eso parte de nosotros. Porque si yo me encuentro muchas veces, Ricardo, con personas en empresas que acompaño y que acompañamos que nos dicen, ay, no, es que a mí me gusta es trabajar solo o sola, a mí me gusta es estar más bien en un computador. Pues sí, puede que tu perfil sea para ella, pero es inevitable no relacionarse. Claro. En algún momento vas a tener que hablar con tus compañeros, con tus, pues, con todos, clientes, proveedores, empezando por el cliente interno de una empresa, que son tus mismos compañeros. Entonces, ese relacionamiento que nos invitas, Ricardo, es también una conciencia plena de que somos seres gregarios, o sea, pertenecemos a una manada y que tú pones de tu parte, así tu temperamento, carácter, lo que tú quieras, tenga sus puntos de mejora, pero de ti depende. Entonces me vuelvo pues un Totalmente. ostión, me pongo en una concha pues. Claro, y es que eso es más fácil, ¿ves? El tema es que es más fácil aislarse, ¿verdad? Es más difícil el relacionamiento, pero no es mejor. Siempre será mejor la relación, el trabajo en equipo toda la vida. Acá se aplica y si no estoy mal, justamente Luis, nuestro director en NCI, a quien se le dio la primera vez el proverbio africano de que si quieres ir lejos, ve acompañado, si quieres ir rápido, ve solo. Y claro, si se trata de fácil y rápido, pues solo será mejor. Pero si lo que queremos es llegar lejos, pues siempre será mejor ir acompañado. Entonces, Totalmente. indispensable. Totalmente, entonces ese es el quinto. El Ese es el quinto, quinto. fundamental, relaciones sociales. Para todos los que nos están escuchando, hay personas que son muy buenas en esto, Ricardo, y que les fluye y son totalmente de relaciones intrapersonales, le encanta a la gente, son extrovertidos. Muy bien. Hay otras que no. Las personas que no, también analicen. Eso se puede potencializar. Eso tú lo puedes trabajar. Empezando a darte permiso de que tú eres un ser humano que no tiene que ser perfecto para interactuar con otros. No, es que yo no sé hablar en público, es que ¿quién te dijo que tenías que ser perfecto para hablar? De una u otra manera, cuando tú hablas y expresas, estás dando a conocer tu esencia. Entonces, primero ámate tú, conócete tú para expresar y de una u otra manera hacerte visible y poder tener esa interacción tan bella con el otro. Y en equipo, Ricardo, como tú nos dices, se hace una necesidad. Es que ni siquiera es que debes, tienes, no, es que se necesita. ¿Mm? Es indispensable, además de que enriquece, potencializa, o sea, es tan maravilloso. En medio de todo hacemos las tareas, el trabajo, pues cómo nos ayuda, cómo necesitamos ese contacto, ¿no? Esa relación. Y obviamente aquí no solo decir que a veces uno de los graves problemas es que el tema familia se deja de lado. Lamentablemente estamos en un tiempo donde se está resquebrajando la familia y entonces ese fundamento de la sociedad se va dañando. Y a veces, no, yo creo que sí hay en este tiempo, veo mucho a nivel corporativo, que se viene entendiendo que para que la persona pueda ser más productiva y esté mejor en su campo laboral, su vida personal debe estar bien. Y las empresas cada vez más trabajando en ese aspecto de que no solamente sea un mejor profesional, sea mejor en lo que hace en la tarea en la empresa, sino que como persona, su vida personal, su vida emocional, su vida familiar esté bien para que pueda estar bien en la parte laboral, indudablemente, ¿verdad? Siendo Ahora, un ser integral totalmente, Ricardo. totalmente integral, ¿Mm? exactamente.
Ese Sí, eso de sería, que en la casa tengo los 50.000 problemas, peleo con todo el mundo y al trabajo voy a llegar con una sonrisa y no pasó nada. Eso pues tiene que ser un mago, una maga, porque internamente las emociones están ahí. Hay no personas funciona. que se vuelven, y lo voy a decir y va a sonar duro, Ricardo, pero se vuelven payasos. Demostrarle a Sí, la sociedad una cara de ay, feliz y pelea con todo el mundo, o sea, llena de conflictos y mejor dicho, pero no, yo me mantengo feliz. A ver, también es tu paz interior, tu tranquilidad, tu conectar con el otro desde la transparencia. No es vivir desde, claro. tampoco desde el mundo pues rosita de unicornios y yo estoy feliz y todo florece, ¿no? Tenemos inconvenientes. Sin embargo, seamos un poco coherentes y más cuando trabajamos, somos empresarios, emprendedores, estamos trabajando en empresas, seamos coherentes también en nuestras relaciones, que la mayoría de nuestras relaciones vayan con lo que en verdad deseamos, que sea esa Claro, convivencia totalmente, Ricardo. Bueno, súper bien. total. Entonces, ¿qué nos vamos para la sexta? Vámonos a la sexta. Vámonos a la sexta. Bueno, de pronto agregar algo en la quinta sería que algo que también brota o fluye en las relaciones es algo que para los seres humanos, para todos es tan vital y es el sentirnos apreciados, sentirnos valorados, sentirnos amados, tenidos en cuenta. Y es uno de los esenciales en las relaciones. Entonces, de por qué es tan importante y trae los beneficios, es eso, cuando hay relaciones saludables, equilibradas, adecuadas, eso va a conllevar que nos sentimos y ayudamos a que los demás se sientan apreciados, valorados, etcétera. Y una regla de oro que el que es para nosotros el modelo por excelencia del líder, que es Jesús de Nazaret, el Señor, es esta regla de oro que dice, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Y eso es tan impresionante porque si tan solo practicáramos eso, ¿verdad? Ujú, Creo totalmente. que todo Pero cambiaría por completo. en personas mentalmente sanas, Ricardo, porque hay personas que no, Sí, de acuerdo, que el de 90%, acuerdo. pongamos más, 95% son personas mentalmente sanas y siempre van a Ajá. querer tener lo mejor sanamente, amorosamente. Entonces, doy de lo que en verdad quisiera también tener para mí, aunque sé que hay personas que pueden querer otras cosas, sin embargo, con toda honestidad, con toda paz y con todo amor, pues doy lo mejor, ¿cierto? Total, de Total. acuerdo. Ujú. Ok, la sexta característica es la comunicación excelente. Y aquí siempre hemos entendido y siempre se trata de trabajar el tema de la comunicación. Es nada menos que el medio para la cooperación. ¿Cómo lograr, cómo tener cooperación si no hay una buena comunicación? Y todos sabemos que hoy por hoy que estamos en la era de las comunicaciones instantáneas y que hay tantos elementos, con esto de la pandemia, indudablemente a todos nos ha tocado aprender tantas cosas y descubrir tantas cosas. Y también sí, por ejemplo, estos espacios, estas herramientas virtuales tan especiales, tan fantásticas, que dan tantas cosas, qué bueno, qué maravilloso. Pero también sabemos que estos medios de comunicación que nos acercan a la gente que está más lejos, aquí tenemos personas de muchos lugares, tú estás allá en Medellín, yo estoy aquí en Quito, Diana y los amigos estarán en cuantos lugares, pero muchas veces está alejándonos de los más cercanos. Entonces, si seguimos permitiendo que en casa mismo, mientras compartimos una mesa, estamos cada uno en nuestra pantalla, o cosas como esas, y dejamos de tener espacios para lo personal, ahora tenemos que ser intencionales y venimos en este tiempo trabajando con mi esposa y nuestro equipo de líderes en la necesidad de que seamos intencionales y nos esforcemos en regresar a lo presencial y vencer los temores. No podemos dejarnos ganar por el miedo. Y naturalmente que sí hay una amenaza real y debemos ser prudentes, pero sin dejar que eso nos atemorice tanto que nos cerremos a los espacios presenciales. Con todos los protocolos del caso, evidentemente que sí. Ahora acabamos de regresar la semana pasada de un tiempo lindo de vacaciones. Estuvimos en la costa del Ecuador, los invito acá a la costa ecuatoriana, es espectacular, nos encanta la playa. Y entonces, obviamente, poder ir allá, pasar con la familia, buscar esos espacios, ¿verdad? De la comunicación ya personal. Entonces, cultivar la comunicación, cuidar la comunicación
prepararnos, aprender. Yo creo que nunca ninguno podemos decir que ya sabemos lo suficiente sobre la comunicación y que ya tenemos un nivel 100%, siempre se podrá mejorar. Entonces la sexta característica es una comunicación, y me gusta la palabra excelente. Debemos no buscar solo buena comunicación, sino comunicación excelente, donde ya sabemos, ¿verdad? El mensaje claro, el mensaje entendido, asegurar de que reciba la respuesta esperada. Tal vez de los principales elementos, y yo de lo que más agradezco a NCI, que aprendimos y que nos ha aportado tanto, es la escucha activa. Eso, ¿verdad? Las cosas que trabajamos en NCI y cómo nos ha ayudado, nos ha servido en todos los niveles, con mi esposa, con nuestros hijos, en el trabajo que hacemos. Si desarrollamos escucha activa, wow, eso va a mejorar la comunicación 100%. Totalmente, Ricardo. Es que la comunicación como competencia del ser, para mí, te lo digo sinceramente, la vivo estudiando, avanzando, porque es que cuando, y sobre todo ahora hablando de equipos, cuando un equipo se comunica bien, Ricardo, ¿qué hay? Mira, lo primero es que vamos a evitar reprocesos, porque como nos comunicamos bien, te escuché lo que tú en verdad me querías decir, está claro el mensaje, hay asertividad porque tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti, ¿cierto? Entonces mira que en equipos empieza a haber posibilidades buenísimas cuando nos comunicamos. En la comunicación, ¿qué más hay? Hay todas las posibilidades de todo lo que tú decías ahorita, de relacionamiento, de validación, de que me importe el otro, porque hay una comunicación hablada y comunicación también por medio del lenguaje no verbal. Una mirada en un equipo puede expandir posibilidades como puede también frenar. Una mirada invalidadora. Un gesto. Imagínate, son cosas del ser humano que es una competencia a potencializar, a hacernos cargo. Yo, ¿cómo me estoy comunicando? Mira que este aparatico potencializa, claro que sí, y tú mismo lo dices. Me conecta con alguien que está en España, sí, yo estoy, por ejemplo, acá y me estoy conectando con alguien de España, pero a la persona que tengo al lado ni siquiera la miro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces un hijo se te acerca o mi hija se me acerca a preguntarme algo y yo le digo, sí, sí, háblame que yo te escucho, cuando a la hora de la verdad me está importando es la persona que está acá y no la persona que está cerca. Entonces es esa inteligencia comunicacional que nos lleva a que en verdad nos comuniquemos con un para qué, el común accionar, comunicación. Hay algo que si nos comunicamos se tiene un fin. ¿Que nos vamos a reír? Pues ese fue el fin que tuvimos para comunicarnos. Reírnos, así se salió con un propósito, pero mira que una comunicación donde queda ese sinsabor de ¿para qué dediqué esta hora con esta persona y como que no me llevo nada? Esas son las comunicaciones que en un equipo de trabajo se deben totalmente quitar. Esa reunionitis sin tener un para qué, Ricardo, es que es impresionante en Zoom, en Meeting, en Teams, en todas estas plataformas. Vamos a reunirnos. Que esa comunicación de reunión tenga un fin. Tenga un fin para que nos vamos a comunicar. Mira que ese es esto que traes, es una comunicación de excelencia tomando toda esa competencia humana, el acercarme al otro, el saber hablar, el comunicarme con mi palabra y con mi cuerpo, el saber validar, el que mis palabras puedan llevar a posibilidades, el invitar a comunicarnos, porque cuando tú decías ahorita, Ricardo, y es algo que a nivel mundial está sobre la mesa como un peligro a nivel de equipos, es hasta qué punto hay conexión total cuando solo es virtual. Eso está sobre la mesa todavía en estudio. Nosotros, por ejemplo, en NCI, Ricardo, y tú lo sabes, hemos tenido una conexión hermosa y con gente de 18 países donde nosotros estamos, pero el esfuerzo es mayor, lógico, el esfuerzo es mayor y nuestro director pone, mejor dicho, el ejemplo con su manera de acompañar, con sus historias, su emotividad, sus ejemplos. Entonces, es tan emotivo que nos acerca, pero sabemos que no todas las personas tienen esa habilidad. Es un equipo que todo el tiempo estén trabajando solo virtual y en cosas técnicas,
la emocionalidad se puede ir perdiendo y la conexión se va perdiendo. Entonces a mí ya no me importa lo que le pasa a Ricardo. ¿Mm? Entonces mira que Sabes eso es que muy profundo. en esa parte, perdóname, hay un libro que tal vez muchos hemos leído y lo recomendamos, que se llama Cinco lenguajes del amor. Ese libro es extraordinario y justamente tiene que ver porque el autor, de una manera muy linda, nos comparte que la esencia de la relación, que es el amor, entendido como aceptación, como compromiso con el otro, el amor en toda su amplitud. Hay por lo menos cinco diferentes formas de comunicarlo y cada persona tenemos un lenguaje de amor principal. Y entonces él habla de que están las palabras de afirmación, que es un primer lenguaje. Muchos tienen ese lenguaje principal. Todos tenemos un poquito de cada uno. Otro es el contacto físico, personas que son más kinésicas y entonces más es el contacto físico. Otros, en cambio, actos de servicio, personas que comunican, que aman, cuando sirven a los demás en actos de servicio específico. El tiempo de calidad es otro y los regalos, entendidos bien como regalos adecuados. Entonces, cuando partimos de que lo que yo debo preguntarme no tanto es cuál es mi lenguaje de amor principal, claro que sí, pero hablemos de la familia. Si yo tengo claro que el lenguaje de amor principal de mi esposa es las palabras, eso quiere decir que la manera como ella mejor interpreta el amor para expresarlo y para recibirlo es las palabras. A lo mejor el mío puede ser otro, tal vez por poner un ejemplo, el mío puede ser actos de servicio. Y yo entonces cuando me pongo en delantal, ayudo y hago actos de servicio, pero ella necesita que yo se lo diga. Y tal vez mi hija o mi hijo, alguno de ellos tiene no, para ellos es tiempo de calidad. Es que yo aparte tiempo y le demuestro mi amor dedicándole tiempo estando aquí y ahora con él. Entonces, eso tiene que ver con lo que tú aportabas o decías que muchos no se pueden hacer virtualmente. Por ejemplo, el Sí, contacto eso, físico no lo podemos tener. claro, claro. Y hay mucho para profundizar ahí, Ricardo. Y es más, hay estudios en este momento sobre eso, porque es que la virtualidad llegó para quedarse. En NCI ya tenemos muchísimos años en esto y de una u otra manera ya conocemos qué hacer y la cercanía la trabajamos y bueno, pero es que hay empresas que desde la pandemia empezaron de cero, Ricardo. Entonces están perdiendo esa conexión que tenían. Tienen que hacer rapidito actos de conexión porque si no, sus equipos se van a convertir en personas que van a trabajar simplemente por una acción, pero no les va a importar ese equipo. Entonces, muy bien. Bueno, Ricardo, entonces vamos a hacer así con la capacidad que tú tienes, vamos a hacer un resumen así en cuestión de, a ver, nos hace falta ya 8 minuticos. En 3 minuticos, un resumen de estas 6. Bien, partiendo de que el centro tiene que ser, como decíamos, eh, interdependencia, interdependencia y cooperación. Necesitamos lograr 6 cosas, trabajar y desarrollar 6 cosas. La primera, tener un propósito claro y común. La segunda, definir y cada miembro del equipo tener claro su función y poder desarrollar al máximo. Que ese equipo tenga un liderazgo, sea conducido por un liderazgo aceptado por el equipo y participativo, no excluyente, sino que involucre al equipo mismo. Que se desarrollen y se establezcan procesos efectivos para todo lo que el equipo desarrolla en su labor, en su tarea. Relaciones, cultivarlas, cuidarlas, valorarlas como lo más importante y dentro de la comunicación. Excelente, ¿no? Si todo eso lo entrelazamos, nos da el mejor resumen y además da el todo. Si falta una de estas 6 características, va a haber problemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensemos cómo una buena comunicación nos va a ayudar con las demás características, nos va a ayudar a que el liderazgo sea más efectivo, más aceptado, a entender si hay una buena comunicación, todos entender la función de cada uno y cómo son o cuáles son los procesos. Si las relaciones son saludables, entonces todo lo que comunicamos va a ser mejor recibido y así respectivamente. Entonces todo se vuelve un doble vía hermoso donde se complementa todo y entonces, como decíamos al comienzo, el trabajo o el concepto de equipo se vuelve algo fascinante donde para ninguno es
me toca y no tengo más remedio que soy parte de ese equipo, sino que al contrario, yo digo, wow, así como en la familia, cuando yo digo, es mi familia, cómo los disfruto, cómo los amo, no es una familia perfecta, pero ¿verdad? Hay una complementación. Entonces, un poco sería ese como el resumen, y todo esto, naturalmente, lo que va a generar son resultados, que es de lo que se trata un equipo, ¿no? De generar resultados. Ahora, como yo veo las Olimpiadas, imagínate las Olimpiadas ahora, claro, pero si no hay medallas, pues chévere, fuimos a los Olímpicos y pasamos bien, pero ni una medalla. No, tiene que haber resultados también, naturalmente que sí. Claro, y bienvenidos los resultados y como decimos acá en este Business Masterclass, todo lo que tú puedas tener, que te ayude, que te aporte, con la experiencia de personas dedicadas a todo esto, Ricardo, porque tú llevas muchísimos años dedicándote a equipos de alto desempeño, al liderazgo, empezando desde papá, mamá, con la familia, hasta las grandes empresas. Empresas donde los líderes son cada vez más conscientes de todos estos 6 puntos que tú nos diste como algo sistémico. Sistémico es que deben estar todos unidos, todos al mismo tiempo. No es que yo me comunico muy bien, pero no me gustan las relaciones. No, 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 es que es todo juntico. Ajá. Yo me comunico muy bien, me gustan las relaciones, pero ellos verán si me siguen o no. No, no, no. Es todo junto. Es algo hermoso que potencializa que en verdad los equipos logren, como era nuestra promesa el día de hoy, logren a esa subir de nivel, a potencializarse, a hacer cada día mejores equipos, pensando no en el yo, en el tú, sino en el nosotros, como tú nos invitabas a pensar. No en esa dependencia ni en esa independencia, sino esa interdependencia que nos potencializa y nos lleva a un nivel superior. Entonces, Ricardo, muchísimas gracias. De verdad que nos das un montón de herramientas y de conceptos que llevándolos a la práctica es que se ve, porque esto en conceptos suena muy bonito, la cuestión es ponerlo en práctica. Eso es en el día a Así es. día, cómo los vas a poner en tu quehacer e integrarlos a ti como líder, integrarlos a tu equipo, empezando por casa, Total, y empezando me por casa. encantaría, perdóname, Diana, que pudiera quedar en esta parte de conclusión un poco dos palabras también. Cuando logramos esto, y yo les invitaría a todos a que nos permitamos algo muy importante, y es que no solo nos importe el resultado, sino el proceso. Quiero decir, lograr esto no es algo de la noche a la mañana, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Ecuador llegamos y en 15 años hemos tenido que hacer un trabajo y de hecho más de una vez reorganizar, lograr establecer un equipo, lleva mucho tiempo. Pero es que ese proceso hay que disfrutarlo. Muchas veces son años de ir desarrollando ese equipo. Las dos palabras son identidad y pertenencia. Cuando construimos, porque de hecho construimos el equipo entre todos, eso nos va a dejar esas dos cosas tan importantes, que son la identidad y la pertenencia. Yo digo, wow, me pongo la camiseta, pero me la pongo porque es que yo tengo con este equipo identidad y pertenencia, no porque me lo dijeron, sino porque todo esto genera en cada uno identidad y pertenencia con el equipo. Perfecto. Ricardo, un abrazo gigante y Igualmente, también un Diana. abrazo para todos los que nos acompañaron, para los que nos van a ver después. De verdad que estas másters son hechas con mucho amor, los tenemos de lunes a viernes, los lunes de salud con el doctor Carlos Ávila, los martes con Maribel Escobar, todo lo que es coaching de vida, los miércoles tiempo para ti con Sandra Echeverry y también con Maribel Escobar, donde hay invitados también espectaculares. Los jueves tenemos los Business Masterclass con invitados como Ricardo, que es espectacular y que viene a hacer todo esto que nos ayuda también a nuestro mundo profesional. Por la tarde, por más o menos 6 de la tarde hora Colombia, tenemos seguridad, coaching en seguridad basada en comportamientos con Verónica Jaramillo y con Carlos Álvarez. Y los viernes tenemos coaching asistido con caballos con Miriam de Monte. Imagínate, Ricardo, todo lo que tenemos. No, Eso, mejor dicho. Y también invitarlos a los que apenas están conociéndonos, están mirando, pues como todo lo del instituto, a que naveguen la página, que la miren. Aquí, por ejemplo, voy a poner
si me disculpan, ay, espérate Ricardo que se me fue tu hoja de vida que es espectacular, ahí está. Pero las iba a invitar a que naveguen todo lo que es la página. Aquí abajito está neurocoaching.us, y ahí pueden ver toda la oferta, todos los programas, todo lo que significa este material tan lindo con los programas que tenemos para ti. Entonces, Ricardo, un abrazo muy grande, Un abrazo, Diane, para todos. muchísimas Muchas gracias gracias. y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.